El Gran Cañón. Solo pronunciar ese nombre ya provoca algo en ti, ¿verdad? Una mezcla de asombro y de algo más. Algo que no terminas de nombrar. Personalmente, la primera vez que lo vi en persona, me quedé sin palabras. Y eso no me pasa seguido. Hay algo en ese lugar que te hace sentir muy pequeño, muy mortal. Y es que el Gran Cañón no solo es uno de los lugares más impresionantes del planeta, es también uno de los más misteriosos, de los más peligrosos y, francamente, de los más espeluznantes. Hoy, vamos a meternos de lleno en todo eso. Los desaparecidos, los casos sin resolver, las leyendas que llevan siglos rondando esas paredes de roca. Vamos con los horrores del Gran Cañón. Y si quieres más videos como este, ya sabes, suscríbete. También tengo Instagram y un Discord donde puedo hablar de esto con ustedes. Pero no se distraigan todavía. Empecemos. Antes de entrar en los casos, necesito que entiendan con qué tipo de lugar estamos tratando. El Gran Cañón está en el noroeste de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos. Tiene aproximadamente 446 kilómetros de longitud, más de 16 kilómetros de ancho en algunos puntos, y llega a tener una profundidad de casi 1.800 metros. Para ponerlo en perspectiva, si cayeras desde el borde sur hasta el río Colorado que corre en el fondo, no hay palabras, y la geología es lo que lo hace tan particular. Las capas de roca del Gran Cañón cuentan 1.800 millones de años de historia del planeta. 1.800 millones. Las rocas más antiguas que puedes tocar ahí abajo se formaron cuando la vida en la Tierra apenas comenzaba a existir. Eso le da una especie de peso que sientes físicamente cuando estás ahí. El río Colorado, que excavó todo esto durante millones de años, sigue corriendo en el fondo, en ciertas épocas del año. Sus corrientes son brutales, peligrosas, impredecibles. El clima dentro del cañón es radicalmente diferente al del borde. Puedes empezar una caminata con 25 grados Celsius en el borde sur y llegar al fondo con más de 45 grados de calor en verano. La deshidratación puede matarte en horas. El calor puede matarte en minutos si no estás preparado. El Parque Nacional del Gran Cañón recibe alrededor de 6 millones de visitantes al año. Es uno de los más visitados del mundo. Y sin embargo, dentro de esas paredes, puedes desaparecer. Y mucha gente lo ha hecho. Todo eso lo convierte en el escenario perfecto para lo que les voy a contar ahora. Empecemos con algo que no mucha gente conoce fuera de los círculos de personas que estudian desapariciones en parques nacionales. En julio de 1999, un hombre llamado Glenn Stanton, de 43 años, llegó solo al Gran Cañón. Era un excursionista experimentado de Colorado. Había estado en el cañón antes. No era un turista casual que se aventura sin preparación. Stanton registró su entrada en el parque. Tenía un itinerario. Tenía agua, comida para varios días y un mapa. Planeaba hacer una ruta de varios días por el interior del cañón, bajando por el Bright Angel Trail hasta el Phantom Ranch y regresando por una ruta diferente. Lo vieron por última vez el 14 de julio de 1999 en la zona del Tonto Plateau, una plataforma rocosa a mitad del cañón, famosa por su terreno plano pero absolutamente hostil en verano. Varios excursionistas reportaron haberlo visto caminando solo, aparentemente en buen estado. Después de eso, nada. Cuando no regresó en la fecha esperada, sus familiares alertaron al parque. Los guardias iniciaron una búsqueda. Helicópteros, equipos de rescate a pie, perros rastreadores. El problema es que el Gran Cañón tiene más de 4.900 kilómetros cuadrados de superficie protegida. Buscar a una persona ahí es como buscar una aguja en un pajar, excepto que el pajar tiene paredes de 1.800 metros y temperaturas que superan los 45 grados. No encontraron a Glenn Stanton.
Ni su cuerpo, ni su equipo, ni un rastro claro. Años después, en 2004, excursionistas encontraron algunos huesos humanos en una zona remota del cañón. Los análisis forenses determinaron que podían corresponder a un hombre adulto de edad media. No se pudo confirmar de forma definitiva si eran de Stanton, pero su expediente fue cerrado con la clasificación de muerte probable por exposición al calor y deshidratación. Lo que me parece perturbador de este caso no es solo la desaparición, es el silencio que la rodeó. El cañón simplemente se lo tragó, sin drama, sin pistas dramáticas, solo un hombre que sabía lo que hacía, que entró al cañón y nunca salió. Y les voy a decir algo que me parece importante. El Gran Cañón tiene un número de muertes anuales que el Servicio de Parques Nacionales publica con cierta regularidad. Se estima que entre 12 y 15 personas mueren ahí cada año. Algunas son caídas, algunas son ataques al corazón, muchas son por deshidratación y golpe de calor. Y un número pequeño pero consistente permanece sin resolver. Gente que entra y no sale, y cuya historia nunca termina de contarse completamente. Ahora quiero hablarles de algo diferente. Algo que está entre la historia verificable, el periodismo cuestionable, y lo que mucha gente describiría como una conspiración. En abril de 1909, el periódico Arizona Gazette publicó un artículo explosivo. El titular decía algo así como «Maravillosos hallazgos en el Gran Cañón». El artículo describía el descubrimiento de una vasta red de cámaras subterráneas dentro del cañón, supuestamente llenas de artefactos egipcios, momias, tablillas con escritura jeroglífica, estatuas de deidades egipcias, urnas de metal, armas. Según el artículo, el descubrimiento lo hizo un explorador llamado G.E. Kincaid, quien trabajaba supuestamente bajo la supervisión de un tal profesor S.A. Jordan, del Instituto Smithsoniano. El artículo era increíblemente detallado. Describía la ubicación de las cámaras, la profundidad a la que se encontraban, los objetos hallados. Decía que todo el hallazgo apuntaba a una civilización antigua con conexiones directas con el antiguo Egipto y que el gobierno de Estados Unidos y el Smithsoniano estaban cubriendo todo para no reescribir la historia. Y aquí es donde esto se pone interesante, porque el Smithsoniano Institution, cuando se le preguntó directamente sobre esto décadas después, dijo que no tenía ningún registro de un profesor llamado S.A. Jordan, ni de un explorador llamado G.E. Kincaid, ni de ninguna expedición de ese tipo al Gran Cañón en 1909. Los escépticos señalan que el Arizona Gazette de esa época tenía fama de publicar historias exageradas y sensacionalistas para vender periódicos. La historia podría haber sido completamente fabricada, o al menos enormemente embellecida a partir de algún descubrimiento menor. Pero hay algo que no se puede ignorar: los nombres de varias zonas del Gran Cañón. Si miran un mapa del parque hoy, encontrarán nombres como Egyptian Corridor, Tower of Ra, Tower of Set, Isis Temple, Osiris Temple, Tower of Babel. Nombres que claramente tienen conexiones con la mitología egipcia y bíblica. ¿Por qué esos nombres? La explicación oficial es que fueron puestos por cartógrafos del gobierno a principios del siglo XX que simplemente querían nombres exóticos y evocadores para las formaciones rocosas, que no tienen ningún significado especial. Pero como es de esperarse, esa explicación no satisface a todo el mundo. Y la leyenda de las cámaras egipcias del Gran Cañón sigue viva en Internet, en libros de misterios antiguos, en videos de YouTube con millones de visitas. Es verdad, casi con toda certeza, no. Es fascinante de todas formas, absolutamente. Me parece que dice mucho de nosotros como especie que queramos que un lugar ya tan extraordinario todavía esconda algo más. Algo que cambie todo lo que creemos saber.
Esto ya es algo diferente. Ya no estamos hablando de desapariciones documentadas, ni de teorías conspirativas. Esto viene del tipo de historia que circula entre los habitantes de la región, los que han vivido cerca del cañón por generaciones. Horseshoe Bend es uno de los puntos más fotografiados del mundo. Está técnicamente fuera del Parque Nacional, en Page, Arizona, donde el río Colorado hace una curva casi perfecta en forma de herradura, rodeado de acantilados de arenisca roja de más de 300 metros. La leyenda local habla de un jinete. Los navajo que vivieron en esa región durante siglos tienen versiones de esta historia. Un hombre a caballo que se aparece cerca del borde, especialmente en las horas antes del amanecer. No hace nada, no amenaza, solo está ahí, mirando el río desde el precipicio. Algunas versiones dicen que es el espíritu de un explorador español de los siglos XVII o XVIII, que murió tratando de cruzar el cañón. Otras versiones más modernas dicen que es el fantasma de un vaquero del siglo XIX. Hay quien dice haberlo visto con suficiente claridad, como para describir su ropa: sombrero de ala ancha, poncho oscuro, a caballo en la orilla misma del abismo. Ahora, lo interesante es que hay un componente documentado en todo esto. Entre los siglos XVII y XIX, hubo múltiples expediciones de exploradores españoles y americanos que intentaron navegar y cruzar el Gran Cañón y sus alrededores. Muchos de esos intentos terminaron en tragedia. El cañón se cobró vidas de exploradores que nunca regresaron y cuyos restos nunca fueron encontrados. ¿Es el jinete uno de ellos? No hay manera de saberlo, pero me parece honesto decir que el Grand Canyon tiene un peso histórico de muerte y de personas que simplemente desaparecieron en él, que hace que estas historias no sean tan descabelladas emocionalmente, no para quienes han vivido cerca toda su vida. Quiero hablarles ahora de algo que no es una leyenda. Es estadística pura, y es aterradora de todas formas. El tramo del río Colorado que corre por el fondo del Gran Cañón es uno de los tramos de agua más peligrosos del mundo para la práctica del rafting. No en términos de dificultad técnica pura, sino en términos de consecuencias cuando algo sale mal. El problema es la combinación de factores. Las corrientes pueden ser brutales. El agua está fría todo el año porque viene de embalses profundos. Si caes al agua, tienes minutos antes de que la hipotermia afecte tu capacidad de nadar. Y si la corriente te lleva aún rápido, las rocas no tienen misericordia. Desde que comenzaron los registros modernos de expediciones en el río, en la segunda mitad del siglo XX, se han documentado decenas de muertes. Pero lo que hace único al Gran Cañón es lo que pasa después. Algunos cuerpos nunca son recuperados. El río tiene secciones donde las corrientes son tan fuertes y las formaciones rocosas subacuáticas tan complicadas que un cuerpo puede quedar atrapado en el fondo y permanecer ahí indefinidamente. Hay casos documentados donde buzos de rescate han tenido que renunciar a la recuperación porque las condiciones hacían imposible la operación sin poner en riesgo más vidas. Hay familias que saben con certeza que su ser querido murió en ese río, pero que nunca tuvieron un cuerpo que enterrar. Nunca tuvieron ese cierre. El río los guardó. No sé si eso es más perturbador que un misterio sin resolver. Creo que sí. Hay algo muy particular en la idea de que un lugar pueda guardarse a alguien para siempre. John Hans fue uno de los primeros guías turísticos del Gran Cañón. A finales del siglo XIX, antes de que existiera ninguna infraestructura formal en el parque, Hans construyó algunos de los primeros senderos dentro del cañón y cobró a los visitantes por guiarlos. Era conocido por ser un narrador extraordinario. Mezclaba lo real con lo inventado sin parpadear. Los turistas no siempre sabían si lo que les estaba contando era verdad
o una historia que acababa de inventarse para entretenerse. Hay una historia que le atribuyen y que él mismo habría contado en múltiples ocasiones, con ligeras variaciones. Según Hans, en algún momento de la década de 1880, él y un pequeño grupo de mineros intentaron explorar una sección completamente desconocida del cañón, en busca de un yacimiento de mineral que alguien había mencionado vagamente en un mapa. Se adentraron más de lo que cualquier hombre blanco había ido hasta ese punto. Durante 3 días todo estuvo bien. Encontraron formaciones rocosas que ninguno de ellos había visto descritas antes, cámaras naturales en la roca, un manantial de agua fresca, donde no debería haber uno. Y entonces, en la tercera noche, escucharon algo. Hans se describía el sonido de manera diferente cada vez que contaba la historia. A veces decía que era como un canto. A veces decía que era más parecido al viento pasando por una grieta muy angosta. Pero siempre insistía en que todos los hombres del grupo lo escucharon y que todos sintieron lo mismo, que debían salir de ahí inmediatamente. Salieron esa misma noche, en la oscuridad, arriesgando la vida en un terreno que no conocían bien. Cuando les preguntaban qué pensaba que había sido ese sonido, Hans sonreía y decía que el cañón tenía su propia voz, y que no era una voz para humanos. ¿Es esta historia verdad? Probablemente es una mezcla de algo que realmente le perturbó en alguna expedición y la habilidad narrativa de un hombre que había convertido las historias en su modo de vida. Pero me parece representativa de algo real. El Gran Cañón tiene una escala que hace que los seres humanos se sientan fundamentalmente fuera de lugar. No solo pequeños, fuera de lugar. Lo que me llevo de todo esto es algo que quizás ya intuían antes de ver este video. El Gran Cañón no es solo un lugar hermoso, es un lugar que te recuerda, constantemente y sin sutileza, que eres pequeño y que el tiempo en que existirás es insignificante comparado con las fuerzas que formaron ese lugar. Y eso genera 2 cosas simultáneamente: asombro y miedo. Los casos sin resolver, las leyendas, los rumores, los espíritus. Creo que todos son diferentes maneras de procesar ese miedo, de darle una forma humana a algo que no la tiene. El cañón lleva 1800 millones de años ahí. Va a seguir ahí, mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. Y mientras tanto, sigue recibiendo a 6 millones de personas al año, algunas de las cuales no regresan. Eso es suficientemente aterrador para mí sin necesitar ningún fantasma. Gracias por quedarse hasta el final. Cuéntenme en los comentarios qué caso les pareció más inquietante, o si conocen alguna historia del Gran Cañón que no mencioné aquí. Quiero saber. Hasta el próximo video.